Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión en línea del curso de base de datos, generalidades y sistemas de gestión. Bueno, lo que vamos a hacer es sencillo. Primero me voy a presentar yo, luego les voy a dar un recorrido por la plataforma, les voy a mostrar dónde está todo, cuáles son las actividades a realizar, los tiempos y por último hacemos la introducción al material de esta semana. Bueno, mi nombre, denme un segundito, le paso acá. Ya. Mi nombre es Camilo Andrés Tavares Estrada, soy ingeniero de sistemas y computación de la Universidad egresado a la Universidad del Quindío. Tengo una especialización en entornos virtuales de aprendizaje, una maestría en ingeniería con énfasis en software y una certificación en ciencia de datos. En el SENA estoy desde el año 2005 impartiendo pues diferentes cursos en el área de sistemas. También he participado en las líneas de producción. Bueno, vamos a dar un segundo, yo les comparto. Ahí está. Un segundito, yo le agrando esto. Yo creo que ahí la pueden ver bien. Bueno, entonces, de ingresar al curso van a encontrar los anuncios. Yo les estaré poniendo diferentes anuncios que son de su interés. En el caso de este curso, tenemos el anuncio de bienvenida, donde les doy el nombre del curso, el número de la ficha. Es importante que cuando me escriban con alguna duda o inquietud que tengan, me manden el número de la ficha porque tengo 4 cursos. Entonces, para saber de qué cursos son, me deben mandar el numerito de la ficha. Lo encuentran acá o lo encuentran aquí en el nombre del curso, es el que está entre paréntesis. Aquí están las fechas del curso. El curso inicia el 10 de marzo. Vamos hasta el 9 de abril, pero las actividades me las deben enviar. El plazo máximo es el 7 de abril a las 12 de la noche. Ustedes se pueden adelantar, se pueden atrasar, pero no se pueden pasar del 7 de abril a las 12 de la noche. Yo el 8 les estaría mandando, el 8 de abril les estoy mandando los listados de quienes ganaron el curso. Bueno, cada semana les voy a dejar el mensaje con la URL y la fecha y la hora de la sesión en línea. De momento todas van a ser los jueves a esta misma hora, a las 3 de la tarde. Si pasa algo extraordinario, igual en el mensaje les comunico si cambia la hora, de pronto cambia el día. Recuerden hacer el sondeo inicial y hacer la actualización de datos. En caso de que tengan que cambiar sus nombres o el número de cédula, deben llamar a la línea nacional para que les realicen el cambio, porque esto no se puede hacer ni desde sus perfiles ni de mi perfil. Entonces, se va a hacer por la línea de ayuda nacional. Y este es el mensaje. Cada inicio de semana van a recibir un mensaje como este. Este es el de la primera semana de clases, donde les indico que va desde el 10 hasta el 17. Y cuáles son las 2 actividades que les voy a calificar esta semana. Entonces, las 2 evidencias. Entonces, en este caso, la participación en el foro y un taller. Ya les voy a explicar un poquito más esto a detalle. Entonces, venimos aquí a contenido del curso, proyecto, aquí en actividades iniciales, nos indica cuáles son las que debemos hacer. Entonces, aquí está el manual para hacer la actualización de datos. En caso que sea la cédula o el documento de identidad, pues sí deben de hacerlo mediante la línea nacional. El sondeo de conocimientos previos, esto no es calificable, dan a cambiar de evaluación y allí les despliega ya el sondeo. Bueno, la actividad 1, que es la de esta semana, entonces aquí van a ver la guía de aprendizaje. Entonces aquí están todas las generalidades, están las descripciones de lo que deben hacer. Aquí se describen algunos como tareas, como la reflexión inicial y esto, pero esas no son calificables. Ya les voy a mostrar qué es lo que les va a calificar. Entonces ven aquí, bueno, material de formación. Esto es lo que deben estudiar, leer y estudiar esta semana. Aquí van a encontrar la versión multimedia, la versión descargable. Todo lo que les voy a mostrar ahora, cuando hagamos la presentación de la introducción,
es sobre este material. Entonces, nada, todo es sacado de este material. Y las evidencias, que cada actividad, cada una de esas actividades tiene dos evidencias. En esta actividad uno es el foro temático y el taller. Entonces, cada actividad tiene dos evidencias. ¿Cómo ganan la actividad? Deben ganar al menos una de las dos evidencias. Me explico. Ustedes participaron en el foro, pero por motivos laborales, de estudio, X, no pudieron hacer el taller. Si ganan la participación en el foro, entonces pasan la nota. No hay problema, ganan la actividad. Si enviaron el taller y por cualquier motivo no pudieron participar en el foro y el taller les quedó bien, ganan la actividad. Si mandan las dos cosas, pues con mucha más razón ganan la actividad. Si fallan en las dos, pierden la actividad. En cuyo caso yo me comunicaría con ustedes para mirar cómo recuperamos. Porque para ganar el curso deben de ganar las 4 actividades. Bueno, miremos primero el taller. Ahorita les muestro lo del foro. Entonces vienen acá. Aquí siempre van a ver el paginador para que avancen sobre las evidencias. Entonces hacemos clic acá. Y aquí les va a mostrar cuál es la evidencia. Entonces, aquí está la descripción del taller. Entonces dice, describa las características de una empresa que almacene grandes cantidades de información. A continuación se enuncian los elementos mínimos a considerar en esta descripción. Esa empresa la pueden tomar ustedes de alguna empresa que conozca o se la pueden inventar. No hay ningún problema con eso. ¿Qué deben tener? Deben poner el nombre de la empresa, la descripción operativa de la empresa, es decir, cómo funciona, qué productos o servicios venden, cuáles son las necesidades de manejo y almacenamiento de la información. Entonces ustedes pueden poner allí, bueno, es que manejamos muchos productos y necesitamos tener esos productos en una base de datos, necesitamos tenerlo la parte de las ventas en una base de datos centralizada para poder hacer manejo de esto, etcétera. Y determinar las aplicaciones de las bases de datos de la empresa. Entonces, por ejemplo, la aplicación de nómina utiliza la base de datos porque allí saca la información de las personas que están allí contratadas. La aplicación de ventas utiliza la base de datos porque allí se almacena pues, toda la información sobre las ventas y compras que hace la empresa. También estas dos bases, la base de datos por decir algo, la de nómina, se conecta a la base de datos de las ventas para sacar las comisiones en ventas para los vendedores y poderlas cancelar. El punto 4 dice, desarrolla un protocolo para la implementación, funcionamiento y aplicación de mínimo 3 bases de datos para la empresa creada. Esto ahorita lo vamos a ver. Y el quinto es desarrollar esta evidencia con la herramienta ofimática. Bueno, esto lo hacen en Word. Y luego que lo hagan, vienen aquí en ver evidencia. Ahí les va a explicar el formulario donde pueden elegir el archivo y hacer el envío del mismo. Lo mismo, si se quieren adelantar, pueden hacer en la actividad 2, 3 y 4. Miren aquí en evidencias. Y aquí van a encontrar las evidencias. Entonces, por ejemplo, la actividad 2 es un cuadro comparativo y un taller. Aquí están los enlaces para ver las evidencias, ver las descripciones. Y acá abajo encuentran el botón para enviarlas. Lo mismo pasa en la 3 y en la 4. El foro. Entonces, para el foro venimos acá a foros. Entonces van a encontrar el foro social, donde ustedes deben realizar su presentación. Simplemente dan acá en responder. Yo aquí ya hice la mía. Aquí se activan el texto enriquecido y realizan su presentación. Si tienen alguna duda o inquietud, me la pueden hacer a través del foro de dudas e inquietudes. La misma historia. Vienen acá a responder, activan el texto enriquecido. Aquí me hacen la pregunta que me quieran realizar con respecto al curso, las evidencias, a la plataforma, etcétera. Y este es el foro que es calificable en esta primera actividad. Esta es la evidencia calificable. Le damos a responder. Y aquí está el interrogante. Entonces dice, con base en el material de formación y material complementario de la actividad 1, participa en el foro dando respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cuál es la importancia de los sistemas computarizados en la gestión de la base de datos? Entonces vienen acá
Activa el texto enriquecido y contestan esa pregunta. Eso es todo. Estas sesiones en línea, yo las grabo, si siempre se van a grabar y más o menos en la noche o mañana por la mañana yo las estaré montando. ¿Dónde las voy a estar montando? Vienen acá, contenido del curso, proyecto, sesiones en línea. Aquí está, grabaciones, sesiones en línea. Ahí la van a encontrar. En este caso, pues todavía no hay. Cuando yo les monte esta, igual yo en los anuncios les dejo el anuncio de que ya está lista la grabación eh, y ya pueden venir a ver el video. Esos videos yo los monto en YouTube y no los borro. Entonces, si copian el enlace de YouTube, lo pueden seguir, lo pueden ver cada vez que quieran, así el curso ya terminado. Bueno, eso en cuanto a la plataforma. Entonces vamos a realizar la presentación eh, del material de esta semana. Juan, ¿qué número de ficha tienes? Necesitaría saber el número de la ficha para ver en qué curso reviso. Aunque de todas maneras, denme un segundito, yo miro eso aquí rápidamente. Me cercioro que todos estén activos. Denme un segundito, estoy revisando que estén activos los foros. Listo, Juan, creo que la ficha era en la 69. No, lo acabo de activar, ya puedes ingresar, ya te debe salir. Sí, me había faltado ese por dejarlo activo, pero ya lo activé. Bueno, en un segundo yo pongo esto en pantalla gigante. Ok, bueno, ya me presenté. Bueno, entonces, introducción a las bases de datos. Bueno, primero este curso pues, es un curso básico. Vamos a intentar sacar el mayor provecho del que se pueda. Eh, esta semana les voy a dejar un anuncio donde les voy a poner los enlaces para que descarguen dos programitas. Sobre esos programas les voy a enseñar, eso no está muy en el curso, pero yo sí les voy a enseñar a hacer eso porque pues, es importante que lo conozcan, cómo diseñar una base de datos y cómo la pueden consultar desde web. Entonces yo les voy a dejar dos programitas, los enlaces de dos programitas, el Workbench y el SAM, para que en las siguientes clases, hay una de las sesiones en que vamos a verlos, entonces allí les hago una demostración en vivo de cómo se hace el proceso. Bueno, entonces, un dato es un hecho con el que se describe un objeto, una persona o un evento. Entonces, por ejemplo, una silla es un ejemplo de un objeto. Una persona, un estudiante es un ejemplo de una persona, de gente. Y un evento es, por ejemplo, que Juan tiene una cuenta de ahorros. Entonces, eso se llaman datos. Bueno, y me disculpan cuando me toca cerrar la presentación, pero es que si alguno de los compañeros entre, me toca darle permitir a la sala a los que no utilizan correo mi cena. Bueno, entonces, cuando esos datos se agrupan y hay una relación, entonces eso es lo que se le conoce como información. Es decir, entonces, por ejemplo, si yo digo que Juan es un estudiante que está sentado en la silla de un creada de diferentes datos.
Entonces, una base de datos es una colección de información interrelacionada, organizada, almacenada y estructurada en un archivo electrónico donde se almacena esta información para su consulta. Esto de pronto ahorita no lo entienden bien, pero más adelante les va a ser más claro. ¿Cuáles son los requerimientos de una base de datos? Primero, que permita compartir datos. Entonces, que dé la posibilidad que entre varios usuarios puedan compartir datos porque estos están relacionados. Que se puedan definir los datos. Entonces, es la importancia de determinar específicamente qué es y para qué se utiliza un dato. Ejemplo, si yo digo, tengo un dato que se llama nombre, entonces yo tengo que especificar lo que ese nombre va a ser de tipo carácter y que lo voy a utilizar para almacenar los nombres de las personas en esa tabla de base de datos que voy a utilizar. Y por último, que pueda ser un modelo de datos. Entonces, es la estructura gráfica de la forma en que se organizan los datos y se interrelacionan entre sí. Ese modelo de datos es el que les voy a enseñar a crear utilizando el Workbench. Y les voy a enseñar cómo desde el modelo de datos se genera la base de datos como tal en código sin necesidad de hacer nada. Desde el Workbench hacemos el paso a una base MySQL. Por favor, mantengan los micrófonos en silencio. Grupo Mava. Por favor, cierra el micrófono. Gracias. Entonces, yo tengo datos sueltos. Tengo uno, por ejemplo, si estamos hablando de un colegio, tendría estudiantes, tengo profesores, son personas, tengo clases, son actividades, tengo padres de familia. Entonces son datos sueltos que yo voy a mirar cómo se interrelacionan entre sí para crear y almacenar esa información de ese colegio según la necesidad. Por ahorita puede ser un poquito confuso, pero cuando vamos un poco más de práctica es más fácil de entender. Bueno, los componentes de una base de datos. Entonces tenemos los datos de usuario, se refiere a los datos de quienes manejan las bases de datos. Entonces estos son los datos de quienes tienen acceso al motor de base de datos. Entonces el motor de base de datos es el software que se encarga de hacer ese almacenamiento. Entonces hay diferentes tipos de motores. Por ejemplo, uno de los más usados es MySQL, está SQL Server, está Postgres, está Oracle, entre otros. Entonces, aquí se refiere a los datos de esos usuarios que son administradores de esa base de datos y pueden entrar a hacer consultas y operaciones sobre esa base de datos. Los metadatos son los datos que componen la estructura de la base de datos. Entonces, es decir, allí nos indica cómo está estructurada esa base de datos, si es una base de datos relacional, si es una base tipo Mongo, etc. Los índices y estructuras de datos relacionadas. Entonces indican lo que es el dato principal, los secundarios y la forma como se relacionan con los demás. Entonces aquí es donde vamos a encontrar las llaves primarias, llaves secundarias, índices, relaciones entre tablas. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a encontrar, que tengo una tabla estudiante y esos estudiantes tienen clases. Entonces, ahí va a encontrar cómo es la relación entre esos estudiantes y esas clases. Metadata de aplicaciones se refiere a cuáles son las aplicaciones que ejecutan esa base de datos. Entonces, supongamos que estamos hablando de ese colegio. Entonces, digamos que hay un software que es para que los padres puedan ver el avance de una aplicación web o móvil, donde los padres pueden ingresar y ver cómo van sus hijos. Entonces, esa aplicación, ese software, va a consultar esa base de datos para mirar las notas. Hay otra aplicación que es la que utilizan para sacar la nómina. Entonces, esa aplicación va a consultar la base de datos para ver qué tanta carga laboral tienen los profesores y así sacar la nómina. Y así sucesivamente. Entonces aquí nos referimos a las aplicaciones que están consultando esa base de datos. Los triggers son los procedimientos que se ejecutan cuando ocurre un evento. Entonces, por ejemplo, yo quiero que cada vez que se borre un campo de la base de datos, un registro de la base de datos, yo voy a borrar, tengo los estudiantes, tengo 4 estudiantes y voy a borrar uno de los estudiantes, voy a borrar a Pepito, porque Pepito se fue del colegio, entonces lo voy a borrar. Pero yo quiero que eso no solamente se borre, sino que pase a otra tabla, que se llaman los que se fueron del colegio, por decir algo.
Entonces, cuando yo lo borro, no va a pasar nada, simplemente se borró y ya. Entonces, yo tengo que hacer un trigger y indicarle programar ese trigger para que cuando yo borre ese campo, automáticamente lo tome antes de eliminarlo, lo grabe en la otra tabla y ahí sí procede a hacer la eliminación de ese campo. O si yo quiero guardarlo antes de que lo editen. Entonces, esas cosas que puedo hacer automatizar, lo hago por medio de triggers. Y procedimientos almacenados, son programas o módulos que están almacenados y sirven para administrar. Entonces, por ejemplo, para manejar los permisos, para manejar los sistemas de backups, etcétera. Esto hace tareas un poco complejas, sobre todo a la base de datos. Bueno, algunas características. Entonces, los datos deben de estar relacionados. Eso la mayoría, ahorita lo más que todo usamos bases de datos relacionales, aunque ahorita ya hay bases de datos no relacionales como Mongo, que se utilizan mucho especialmente para lo que es inteligencia artificial y machine learning, porque allí no nos interesa tanto la relación de los datos, sino los datos como tal. Pero en las bases de datos relacionales sí nos interesan que los datos estén relacionados, es decir, que tengan alguna relación entre sí. O sea, si yo creo una base de datos de un colegio, pues todas las tablas y la información que está allí, pues es relacionada al colegio. Entonces yo voy a crear una base de datos colegio y voy a meter los datos de cuántas personas entran a la gobernación del departamento, porque pues no tendría nada que ver, o cuántos carros rojos pasan por X sitio en la ciudad. Eso no tiene nada que ver con el colegio. Allí siempre allí van a haber datos de los alumnos, datos de los profesores, datos de las notas, datos de las materias, etcétera. Y los datos deben de ser permitir integralidad. Entonces, que sean integrados es la capacidad de que nos permite que de diferentes aplicaciones podamos consultar los datos. O sea, hay una integralidad. Si yo tengo 3, 4 aplicaciones, puede que esas 4 aplicaciones tengan que buscar datos en la misma base de datos, incluso en las mismas tablas, pero con fines diferentes. Entonces, a eso nos referimos con datos integrados. Bueno, un sistema de gestión de base de datos se compone, obviamente, por los datos, por la base de datos, que este sería el motor de base de datos, llámelo MySQL, llámelo SQL Server, Postgres, Oracle, eh, bueno, incluso Access. Eso para mí no es un motor de base de datos, pero digamos que sí, incluso Access. Entonces, este es el motor que almacena, es el software que se encarga de hacer el almacenamiento de toda la información y las estructuras de las bases de datos. Hay un sistema de gestión de bases de datos, que es el SGBD. Este sistema es un software que se encarga de la administración de administrar la información que está en este motor. Entonces, digamos que este motor es el recipiente donde metemos los datos como el archivador, y este CGD es el que se encarga de decirle, bueno, esta información métemela en esa tabla, sáquemela de esa tabla, pásemela para esta otra, usted, señor usuario, usted no puede borrar, usted no tiene permiso para esto, es el encargado, él es el administrador del negocio, por decirlo así. Los programas de aplicación, que son los programas que se van a conectar a la base de datos, que necesitan información de esa base de datos. Entonces, pues, digamos que este puede ser la nómina, este puede ser un programa para que los padres vean notas, y este puede ser un programa para que los profesores ingresen las notas, etcétera. Entonces, estos programas le piden permiso al sistema de gestión, dice, mira, yo necesito sacar las notas de Julanito. Entonces el sistema mira, bueno, si usted usa este usuario, este programa tiene permisos para eso, entonces tenga las notas de Julanito. Él viene, las busca acá en el motor, las saca y le pasa la información al programa. Y detrás de estos programas, pues ya está el cliente como tal, el usuario. Bueno, la abstracción de la base de datos. Entonces tenemos 3 niveles. Tenemos un nivel físico o interno, es el nivel más bajo, donde se determina cómo están almacenados los datos físicamente. ¿Cómo están almacenados los datos físicamente? Entonces, aquí se dice, aquí la base de datos dice, bueno, eso está almacenado en este disco duro, está almacenado de esta forma, vamos a utilizar estos sectores, vamos a utilizar tanta, eh, tanto espacio del disco duro, etcétera. Esto es el nivel más bajo, que es a nivel muy máquina. El nivel lógico conceptual es el nivel intermedio, donde se escribe la organización de los archivos. Entonces aquí es donde estaría el modelo de bases de datos, donde estamos describiendo
qué tablas son, qué campos van en esas tablas, qué datos estamos almacenando, cómo se relacionan, cuáles son las llaves primarias, cuáles son los índices, etcétera. Y tenemos el nivel de vista o externo, que es el nivel más apto de la abstracción, donde se registran los usuarios para que vean solo parte de los datos. Entonces aquí es donde ya un cliente, un usuario normal, interactúa con la base, con un software, que es el que le va a dar acceso a los datos de la base de datos. Y dependiendo de los permisos que tenga ese usuario, va a poder ver unos datos y otros no, o va a poder realizar unas acciones y otras no. Por ejemplo, puede que pueda agregar, pero no pueda editar y no pueda borrar. Entonces los usuarios finales donde les mostramos las vistas. Estas vistas pueden ser, se hacen a través de software. Aquí está el DBA, que es el nivel conceptual, y a nivel físico tenemos el sistema de gestión de bases de datos, que es el que se encarga de hacer el almacenamiento, de guardar datos y sacar datos. Entonces aquí en el administrador de las bases de datos tenemos el nivel conceptual, que es donde este es el que conoce cómo está estructurada la base de datos. Bueno, ese administrador de base de datos, o sea, aquí estarían ustedes. La idea es que ustedes, este curso, el perfil que lo estamos orientando es que ustedes sean administradores de bases de datos. Entonces, ¿cuáles son las tareas que tiene un administrador de base de datos? Entonces, desarrollo y soporte de pruebas. Entonces, resulta que, pues obviamente las bases de datos están creadas para ser utilizadas y consultadas por diversos software. Entonces, cuando ese software está creando, él es el que debe asesorar técnicamente a los desarrolladores de ese software eh, para la implementación y utilización eficiente de esa base de datos. Entonces, les va a decir, vea, eh, resulta que esta base de datos, por ejemplo, está en, está en producción, entonces yo les voy a crear una copia para que ustedes puedan consultar. Este es el modelo de bases de datos. Eh, si necesitan consultar digamos, las notas del tal estudiante, eso está en tal tabla, etcétera. Entonces, usted es la persona que les indique dónde está la información. Seguridad se encarga de definir y presentar y aplicar las políticas y estándares que la organización utiliza para el acceso y control de la base de datos. Entonces, bueno, que los profesores tienen derecho solamente a agregar notas, pero no las pueden eliminar después de X día. Entonces, todas esas reglas las debe gestionar el administrador de la base de datos. Disponibilidad y desempeño, entonces debe velar porque esa base de datos funcione adecuadamente, 24/7 en la medida de lo posible. Entonces, para eso tienes que estar haciendo algún mantenimiento, estar pendiente de que la base de datos, si se cayó, subirla, etcétera. Integridad, asegurarse que los cambios autorizados en la base de datos realizados por los usuarios no generen pérdidas. Entonces, por ejemplo, aquí está el caso, cuando están haciendo algún tipo de desarrollo, entonces, si la base de datos ya la están utilizando en producción por otras aplicaciones y están creando una aplicación nueva, entonces no es bueno que esa aplicación nueva consulte esa base de datos de producción porque ellos están haciendo pruebas y error y pueden hacer un daño. Entonces lo que haríamos en ese caso es crear un respaldo de esa base de datos para que ellos trabajen sobre ese respaldo y cuando estén 100% seguros que eso les funciona bien y no hace daños, ahí sí les indicamos cómo conectarse a la base de datos real. Y el respaldo, pues protege los datos de la organización haciendo backups periódicos. Esos backups se pueden programar para que se hagan de forma automática. Bueno, básicamente ese es el material de esta primera semana. También quedan las diapositivas. Sí, yo se las monto cuando monte los videos. Yo les pongo un enlace a las diapositivas, les pongo un enlace a mi drive y allí las pueden descargar. Pero todo lo que está en estas diapositivas está en el material. De hecho, estas figuritas y todo esto lo saco del material. Pero sí, yo se las pongo, no hay problema. Bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta, sugerencia. Bueno, de momento eso sobre la segunda actividad de la primera unidad. Dime, Alejandro, ¿qué necesitas de esa actividad? Participa en el foro. Buenas tardes, ingeniero, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntame. Me, Te escucha entrecortado. ¿Aló? Ahí. ¿Aló? Sí, dime.
¿Me escucha, ingeniero? Sí, ahí ya lo escucho bien. Cuénteme. Es que le iba a sugerir si fuera posible que estas sesiones fueran como, si fuera posible que fueran como tardecito, como a las 5 o 6 de la tarde. No, me queda difícil porque tengo otros cursos. De hecho, Sí, ahorita a para las que las 4 sesiones fueran tengo. como a las 6 de la tarde No, me queda y difícil. no haya. Me queda difícil. Pero sí las sesiones quedan grabadas. En caso de que no puedas entrar a alguna, yo monto el video tal cual desde el comienzo hasta el final de la sesión. Y si tienes alguna duda, ya les explico por dónde me las pueden hacer llegar fácilmente. Porque si en otro horario me queda complejo. Yo intento que no sean muy largas, porque sé la premura de tiempo, intento ir al grano. No creo que lleguemos a pasarnos de una hora. Pronto en la que les hago la demostración de cómo utilizar el software para crear los modelos. Eh, entonces, de pronto en esa nos demoremos un poquitico, pero por mucho hora y media en esa, por ejemplo, esta fue media hora. Mm, Aquí lo que nos demoramos ya contestando preguntas y listo, pongámosle una hora, Jonathan. Alejandro, el protocolo, bueno, la implementación del funcionamiento. Entonces, con lo que vimos ahorita, más o menos el protocolo sería el siguiente. Cuando usted va a hacer una base de datos, primero usted tiene que conocer el proceso eh, que quiere sistematizar. Entonces, si es un colegio, entonces usted tiene que conocer cómo es el colegio, eh, cómo la relación, cómo qué datos de los alumnos hay. Juan, el taller está allí mismo. Yo les mostré ahorita. Ya les vuelvo a mostrar. Déjame, les explico el protocolo y vuelvo y les muestro dónde está el taller. Bueno, entonces, lo primero es usted saber a qué se está refiriendo. Entonces, usted tiene que conocer ese colegio. Bueno, tiene alumnos. ¿Qué información tienen de esos alumnos? Que el nombre, que el apellido, que el documento, el nombre del papá, el nombre de la mamá. Tiene materias. ¿Qué datos necesitamos de la materia? El nombre de la materia, en qué grado se imparte la materia, quiénes son los profesores de esa materia, qué tiene profesores, qué datos hay de esos profesores, qué tiene notas, qué datos hay de esas notas, cómo se relacionan esas notas con los alumnos o con las materias, tiene cursos, porque tiene que tener cursos o grados, cómo se relacionan, qué datos hay de esos grados y cómo relacionan esos alumnos a sus grados. Ese es el primer paso, es conocer. Después, lo que vamos a hacer es hacer la abstracción de esa información. Entonces, es coger toda esa información que es real y empezar a crear ya la estructura para esa base de datos. Entonces, debo crear las tablas, una tabla por cada uno de estos elementos. Entonces, si yo tengo personas, por ejemplo, que son los estudiantes, los profesores, entonces, esos son tablas. Todas esas cosas se van a convertir en tablas. Entonces, es convertir todas las personas, actividades u objetos en tablas. Y cada tabla llevaría los datos. Entonces, por ejemplo, voy a convertir los alumnos en una tabla, entonces creo la tabla alumnos, y esa tabla alumnos, ¿qué datos va a llevar? Entonces, el nombre, el apellido, nombre del papá, nombre de la mamá, eh, edad, qué sé yo, fecha de nacimiento, todos los datos de ese alumno. Igual con los profesores, con los cursos. Entonces yo creo la tabla cursos, al nombre del curso, definición del curso, y qué relación va a tener. Entonces, ese curso va a tener alumnos. Entonces ese sería como el tercer paso. En el tercer paso yo entro a analizar las relaciones. Entonces, bueno, entonces un alumno, muchos alumnos van a estar en un mismo curso porque, por ejemplo, los que están en octavo, pueden ser 30, 40, 50 alumnos. Entonces tengo muchos alumnos en un curso. Ese curso también va a tener materias. Las materias no están asociadas a los alumnos, sino al curso. Entonces, en octavo van a haber X cantidad de materias, van a haber 4 o 5 materias. Entonces hay muchas materias asociadas a ese curso y hay muchos alumnos asociados a ese curso. Entonces, ese sería como el tercer paso de ese protocolo. Luego ya tengo eso, creo el modelo.
y luego de crear el modelo, genero la base de datos, el código de la base de datos para crearla dentro del motor. Ese básicamente sería el protocolo. No, el protocolo es los pasos que te estoy describiendo. Entonces, primero es ver la realidad, entender la realidad, de qué va a ser la base de datos de clientes de una empresa. Entonces, yo tengo que mirar en esa empresa cómo está manejando los clientes, cuál es la realidad allí. Hay clientes, pero entonces si hay clientes, también tienen que haber ventas, porque si no, esos clientes a qué van. Entonces, yo tengo que tener ventas. ¿Qué estoy vendiendo? Tengo que tener productos. Entonces, si están vendiendo productos, tengo que tener vendedores. A esos vendedores les pagan, entonces de pronto tengo que tener como algún tipo de nómina. Entonces, todo eso se va relacionando. Entonces, por eso tengo que primero ver, identificar en mi primer paso de ese protocolo, es identificar cuál es la realidad, cómo funciona en realidad esa empresa o lo que la llamamos crear la base de datos. En el segundo paso identificamos cada uno de esos componentes. Entonces, bueno, listo, tengo ventas. ¿Qué datos tengo de esas ventas? Tienen un código, tienen una descripción, tienen un valor, tienen una cantidad, tienen un vendedor, tienen un cliente. Ese cliente, ¿qué datos tengo de ese cliente? Tengo el nombre, tengo el apellido, tengo la cédula, tengo la dirección, ¿qué datos tengo? Esos vendedores, ¿qué datos tengo de esos vendedores? Ya identificando eso, el tercer paso de ese protocolo es identificar cómo se relacionan esas cosas. Bueno, entonces yo tengo una venta y esa venta tiene asociado a un cliente y tiene asociado a un vendedor. ¿Por qué no tiene asociado a varios vendedores? Porque dos vendedores no hacen la venta, la hace uno solo. Bueno, entonces eso tengo la venta y tengo relaciona con los vendedores y se relaciona con los clientes. Eso más adelante se los voy a explicar mejor. Pero en el momento no necesito que tanto que pongan las relaciones, sino que expliquen ese protocolo, el paso. Entonces ese tercer paso es sacar las relaciones. El cuarto paso sería hacer el modelo y el quinto paso ya es crear como tal la base de datos. No sé si les quede ahí claro. Mientras tanto, lo vuelvo y les comparto acá y les vuelvo y les muestro dónde está el taller. Bueno, el taller entra en contenido del curso, proyecto, actividad uno, evidencias, uno de 3. En la segunda está el taller, aquí está. Si hacen clic ahí les despliega el taller. Aquí en la otra ya especifican lo del foro. Miento, en esta segunda era el foro. Aquí en esta tercera está el taller. Este es el taller. En el otro es en la descripción de lo del foro. Algo para que tengan en cuenta. Si ustedes vienen aquí a la del foro, aquí son 4 preguntas. Yo les simplifiqué eso y les dejé solamente una. Entonces, por eso no les dije ahora rato que cuando les mostré lo del foro, no les mostré por acá, por este lado. El foro solamente es la primera pregunta, que es la que está acá. Solo en responder esta pregunta que está acá. No es necesario que respondan las otras 3 que están en la guía. Alejandro, sí, pero no necesidad, porque es que lo que yo necesito en el taller no son las tablas, sino que usted me diga los pasos que hizo. O sea, yo no necesito las tablas, sino el qué va a hacer. Entonces yo le digo, yo le digo a usted, por ejemplo, yo lo voy a contratar para que me haga una base de datos, pero necesito que me diga qué va a hacer. Entonces usted no me va a pasar de una vez las tablas, simplemente usted me va a explicar cuáles son los pasos que va a hacer, que son los que les acabé de explicar. Sebastián, a ver. Pero esa evidencia para entregar de acuerdo al material que hemos leído. Sí, correcto. Y a lo que les acaba de explicar. Es correcto, sí, está la explicación de lo que van a hacer en ese taller con respecto al material. Por eso es importante, si ustedes no pueden asistir a,
a las sesiones en línea, sí es bueno, sí, solamente explicar los pasos. Y ya, más adelante, sí vamos a hacer las tablas y vamos a crear todo el modelo y vamos a hacer todo. Pero eso lo hacemos más adelante. Este primer taller solamente son los pasos, que ustedes tengan claro cuáles son los pasos para hacer la base de datos. Bueno, les decía, es importante que si no pueden asistir a las sesiones en línea, lamentablemente sí, no las puedo cambiar de hora, eh, porque pues tengo otros cursos, ahorita a las 4 tengo que dar otra y otra y otra y otra, eh, y tengo otros compromisos, pero los videos van a quedar montados. Entonces, si no pueden ingresar, vean el video, porque aquí sí explico, en esta sesión explico cositas que no están en los materiales. Por ejemplo, lo que les voy a explicar para crear los modelos con el Workbench, eso no está en el material. De hecho, eso es más allá de este curso, pero se los voy a explicar para que quedemos bien completos. Sí, pues, si quieren lo hacen en Word, pero en lo que quieran, no hay problema. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, inquietud. Bueno, mientras tanto les voy dando las gracias por la participación, por la compañía. Hemos buena audiencia, hemos 17 personas. Eh, ok, sí, no, disculpan, pero sí, me queda difícil moverlas de horario. No, muchas gracias a todos por la compañía. Ah, bueno, algo importante. Si necesitan preguntarme en algo, lo que sea, vea, aquí arriba en el curso está esta cartica. Esto es para las notificaciones internas. Entonces, por aquí me pueden escribir. Si me escriben por aquí, les pido el favor que me pongan el número de la ficha, porque no sabría yo de qué me están escribiendo. O me pueden escribir por el foro. Aquí en el foro de dudas e inquietudes. ¿Qué pasa? Yo estas notificaciones y este foro lo estoy mirando todos los días y les estaría respondiendo muy rápido. ¿Qué pasa si ustedes me escriben al correo? Ustedes pueden ver que mi correo es una locura, tiene 16.340 mensajes y es muy probable que si ustedes me escriben al correo, eh, no lo vea, no lo vea. Entonces, lo ideal es que me escriban por acá o por el foro, que yo sí lo estoy revisando y les voy a contestar muy rápido. Dicho esto, entonces, si no hay más preguntas, entonces, queriendo yo, nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Yo igual les pongo, sí, lo bueno del foro es que la duda que tienen alguno, la pueden tener otros, y ahí nos estamos retroalimentando entre todos. Eh, Nos vemos el próximo jueves. Yo igual les dejo antecitos del jueves, les dejo el anuncio con la URL, la hora y la fecha de la sesión en línea. Pero pues, lo que les digo, tentativamente vamos los jueves a las 3 de la tarde. Entonces, que acaben de tener una buena tarde, un buen resto de semana. Cualquier cosita, ya saben por dónde conseguirme. Igual en la información del tutor también está mi número de teléfono, entonces me pueden escribir por WhatsApp. No me llamen, porque donde yo estoy trabajando hay una plancha muy gruesa y si me llaman, lo más probable es que no les vaya a entrar la llamada. Se les va a buzón porque no me quedo sin señal, pero si me escriben por WhatsApp, eso sí me entra. Entonces, en horario de oficina, de 8 a 12, de 2 a 6, de lunes a viernes, me pueden escribir y con mayor los gustos también les puedo contestar por allí. Bueno, que tengan un buen resto del fin de semana. En la noche, mañana les estaré montando el video, lo que se demore, pues, lo que se demore en procesar.